Nuestros abuelos crecieron en un México que hoy parece pertenecer a otro tiempo. Un país más sencillo, más pausado, donde las costumbres marcaban el ritmo de la vida cotidiana y la cercanía entre las personas se sentía en cada gesto. No había teléfonos inteligentes ni redes sociales, pero sí sobremesas largas, saludos en la calle y la calidez de una comunidad que se conocía de verdad. Era un México donde las manos construían, las cartas se esperaban con ilusión y la convivencia no necesitaba pantallas, solo tiempo y presencia. Cada día tenía su propio ritmo y cada tradición tenía su encanto. Hoy, muchas de esas escenas sobreviven solo en los recuerdos de quienes las vivieron, pero al evocarlas se despiertan olores, sonidos y emociones que forman parte de nuestra memoria colectiva. Número 14. Antes era común que los niños comenzaran a trabajar desde muy pequeños, no como castigo ni imposición, sino como parte natural de la vida familiar. En los pueblos acompañaban a sus padres al campo, sembraban maíz, cortaban leña o cuidaban animales. En las ciudades ayudaban en talleres, panaderías o tienditas de barrio. Era su forma de sentirse útiles, de aprender lo que significaba aportar al hogar. Desde temprano descubrían el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad. Aunque hoy esa realidad se mira desde otra perspectiva, muchos la recuerdan con cariño, como una etapa donde cada jornada era una lección de vida compartida. Número 13. Antes de que existiera la televisión, las radionovelas eran el corazón de muchas familias. Cada tarde o noche, todos se reunían alrededor del aparato de radio para escuchar esas voces que hacían reír, llorar y soñar. Sin imágenes, era la imaginación la que pintaba los rostros y escenarios. Programas como Calimán, Chucho el Roto o Porfirio Cadena mantenían a todos en vilo, esperando el siguiente capítulo. Mientras las mamás cocinaban y los niños escuchaban con atención, las historias se volvían parte de la vida diaria. No era solo entretenimiento, era un momento compartido que unía a hogares enteros. Número 12. Antes de que el agua entubada llegara a cada casa, había que ir por ella. Nuestros abuelos sacaban agua del pozo con cubetas amarradas a una cuerda o caminaban hasta el río cargando cántaros de barro y botes de metal. Era una tarea que requería fuerza, paciencia y trabajo en comunidad. En los pozos la gente se saludaba, compartía chismes, consejos y hasta canciones. Era un acto cotidiano que, aunque pesado, también tejía lazos entre vecinos y generaciones. Número 10. Antes del Internet y de los mensajes instantáneos, escribir una carta era todo un acontecimiento. Nuestros abuelos lo hacían con calma, pensando cada palabra, cuidando cada línea. Esas cartas viajaban en trenes, camiones o incluso a caballo, y podían tardar semanas en llegar. Pero cuando aparecían en el buzón, el corazón latía más fuerte. Se abría el sobre con cuidado, se respiraba el olor del papel y se leía una y otra vez, como si las palabras tuvieran vida. Era un gesto íntimo y profundo, una manera de sentir la cercanía a través de la distancia. Número 9. Hubo una época en que ver televisión era casi un ritual. Las imágenes eran en blanco y negro y las antenas de conejo se movían una y otra vez para lograr que la señal mejorara. Las familias se reunían frente al único televisor del vecindario para ver programas, noticieros o películas mexicanas. Cuando la imagen se llenaba de nieve, alguien subía al techo o giraba la antena mientras otro gritaba desde abajo para afinar la señal. Aunque la pantalla era pequeña y los canales pocos, la emoción era enorme. Era asomarse a un mundo nuevo, a una ventana que parecía mágica. Número 8. Antes, salir al parque o a la iglesia no era algo improvisado. Era un acontecimiento especial. Nuestros abuelos sacaban su mejor ropa, planchaban cada prenda con cuidado, lustraban los zapatos y se peinaban impecablemente. Era una manera de mostrar respeto por el lugar y por el momento, pero también un reflejo de una época en la que cada salida se vivía con orgullo y elegancia. Aunque solo fuera para dar una vuelta por la plaza, salir al parque era un evento especial. Era el punto de encuentro donde los jóvenes paseaban, las familias disfrutaban de un helado, los músicos llenaban el aire con melodías desde el kiosco y todos salían con su mejor presentación. En los pueblos era común escuchar la frase «ponte guapo que vamos al jardín», y lo mismo ocurría con la misa dominical. Nadie llegaba desarreglado. Las mujeres llevaban rebozo o vestido, los hombres camisa y sombrero. No se trataba de presumir, sino de mostrar respeto y orgullo personal. Hoy la vida corre más aprisa y la rutina se ha relajado, pero en aquellos años cada salida era una manera de celebrar la vida cotidiana con dignidad y elegancia. Número 7. Antes de que existieran el metro y los autobuses modernos,
Subirse a un tranvía era una experiencia común y entrañable para nuestros abuelos. Estas máquinas recorrían las calles lentamente, haciendo sonar su campanilla como un pequeño aviso de que venían en camino. Muchos tranvías eran de madera, impulsados por cables eléctricos o jalados por mulas, y servían para ir al trabajo, al mercado o simplemente para dar un paseo. El traqueteo sobre las vías, el viento rozando la cara y el murmullo de la ciudad en movimiento creaban una atmósfera única. Para los niños era una aventura, para los adultos un momento de pausa y contemplación. Con el tiempo desaparecieron, pero para quienes los vivieron, el tranvía representa una época más tranquila, en la que moverse por la ciudad también era una forma de disfrutarla. Número 6. Antes, en muchos hogares del campo y de los barrios pequeños, tener animales en el patio era parte natural de la vida diaria. Las familias criaban gallinas, burros, vacas, puercos o guajolotes no solo por necesidad, sino porque formaban parte de su entorno. Las gallinas daban los huevos frescos, el burro ayudaba a cargar agua o leña, y las vacas proveían leche que servía cada mañana. Los niños crecían rodeados de esos animales, aprendiendo a cuidarlos, a respetarlos y a valorar lo que significaban. El canto de los gallos, los rebuznos y mugidos eran sonidos cotidianos que marcaban el amanecer. Hoy, para muchos, ordeñar una vaca o recoger huevos de un gallinero es impensable, pero para nuestros abuelos era parte de su rutina sencilla y feliz, donde el hogar y la naturaleza convivían en armonía. Número 5. Antes de que existieran los teléfonos y las redes sociales, la plaza era el corazón de la vida social. Cada tarde o cada domingo, la gente salía a convivir, saludar vecinos, escuchar música o simplemente ver pasar la vida. Los jóvenes daban vueltas alrededor del kiosco, ellas en un sentido, ellos en el otro, esperando cruzar miradas o regalar una sonrisa. Los niños jugaban con globos y paletas mientras los adultos hablaban de cosechas, política o los chismes de la semana. No había pantallas ni distracciones digitales, solo conversaciones reales y miradas sinceras. La plaza era la red social de aquel tiempo, el periódico vivo de la comunidad y el lugar donde las historias comenzaban. Número 4. Antes, la vida se compartía cara a cara, con tiempo y con corazón. Las familias se reunían en el patio a platicar. Los amigos se visitaban sin avisar y las risas eran auténticas. No había necesidad de pantallas para sentirse cerca. Las conversaciones se extendían por horas. Los abrazos eran cálidos y las miradas lo decían todo. Era un tiempo en el que escuchar tenía valor, en el que compartir significaba estar realmente presente. Nuestros abuelos no necesitaban wifi para sentirse conectados. Bastaba con una silla, un café humeante y el deseo de acompañarse. Número 3. Antes de que existieran las transmisiones en vivo, escuchar los partidos de fútbol por radio era un ritual. Nuestros abuelos afinaban la antena y se sentaban ansiosos frente al aparato, esperando la voz del narrador que, con palabras, efectos y emoción, lograba convertir cada jugada en una escena vívida dentro de la mente. El gol se imaginaba, la atajada se sentía y la emoción era compartida por todos. Las familias gritaban los goles, los vecinos los celebraban y en las cantinas o plazas se reunían grupos enteros para escuchar el mismo partido. Era fútbol vivido con el corazón, sin repeticiones ni cámaras, solo con la pasión que salía de la radio y unía a todo un país. Número 2. Antes, los barrios y colonias eran verdaderas familias extendidas. Todos se conocían por su nombre y sabían quién vivía en cada casa. Se saludaban al pasar, se preocupaban si alguien no salía en días y las puertas solían permanecer abiertas. Los niños jugaban juntos en la calle, y los adultos charlaban por las noches en las banquetas. Había confianza, cercanía y sentido de comunidad. Vivir en un barrio no era solo compartir un espacio, era compartir la vida misma. Esa red invisible de cuidado mutuo y convivencia marcó a generaciones enteras, dejando una huella que hoy muchos recuerdan con profunda nostalgia. Si alguien necesitaba azúcar, agua o una herramienta, no hacía falta más que tocar la puerta del vecino. No había miedo, había confianza. No existía la desconfianza de hoy, sino un fuerte sentido de comunidad, respeto y solidaridad que unía a todos. Las ciudades eran más pequeñas, las rejas más bajas y las puertas, muchas veces, permanecían abiertas. Con el paso del tiempo, la urbanización cambió el paisaje y las rejas crecieron, pero en la memoria de nuestros abuelos sigue viva esa época en la que un saludo bastaba para acercarse, la ayuda era inmediata y la amistad estaba, literalmente, a solo una casa de distancia.
Número 1. Antes de que existieran las tarjetas, los cajeros automáticos o las apps bancarias, guardar dinero en casa era una práctica común. Para muchos, el escondite bajo el colchón era su banco de confianza. Nuestros abuelos envolvían los billetes en papel o trapos y los guardaban en los rincones más inesperados, dentro de un zapato viejo, en latas de galletas, entre libros o bajo la cama. No era solo una costumbre, era una forma de proteger el fruto de su trabajo. Cada peso ganado tenía un valor enorme, porque era el resultado de esfuerzo, sudor y sacrificio. Algunos bromeaban diciendo que su cuenta bancaria tenía olor a madera y a hogar. Era un México donde la palabra valía más que un contrato, donde la confianza se guardaba como un tesoro en la propia casa. Un dato: hubo un tiempo en el que la vida se vivía sin prisas, sin relojes digitales ni notificaciones que cortaran cada momento. Nuestros abuelos despertaban con el canto del gallo, trabajaban a su propio ritmo y al final del día aún tenían tiempo para sentarse en el patio a conversar, tomar café o simplemente contemplar el atardecer. No existía la ansiedad de llegar a todo, ni la sensación constante de correr contra el reloj. Las comidas eran momentos sagrados, sin distracciones. Las visitas se extendían por horas y las conversaciones fluían sin interrupciones. Era una época en la que la gente sabía estar presente, escuchar y compartir sin pensar en lo que seguía después. Tal vez no tenían muchas cosas materiales, pero sí poseían algo que hoy parece escaso: tiempo. Tiempo para convivir, para escuchar, para vivir de verdad. Recordar todo esto no es solo mirar hacia atrás, es también reconocer las raíces que nos dieron identidad. Cada historia, cada costumbre y cada pequeño detalle de su vida nos recuerda de dónde venimos y todo lo que se ha transformado con los años. Por eso, cuando escuches una historia de tus abuelos, detente y préstale atención, porque en esas palabras late un México que ya no está, pero que vive en la memoria. Cuéntame en los comentarios qué costumbre de tus abuelos guardas en el corazón. Nos vemos en el próximo video con más recuerdos de nuestro México antiguo.